Y amén. Muy bien. ¿Cuántos han tenido calor estos últimos días? Muy bien. Pues ahí tiene una muy buena razón para no querer ir al infierno. Vamos a comenzar. ¿Cuántos tienen el bosquejo? Si aún no tiene bosquejo, puede levantar su mano y allí le pueden hacer llegar una de las hojitas. Quiero comenzar en esta mañana hablándole de algo que encontramos en el libro de Lucas capítulo 8. No lo vamos a leer, pero lo recordamos gratamente. Nos dice una mujer que debido a una enfermedad terrible que estaba padeciendo, buscó varios medios para buscar una solución a su problema. Algo que la librara de ese agobio, de ese dolor, de ese quebranto que estaba sufriendo. Esta mujer padecía una enfermedad terrible. Era tan terrible la enfermedad que la aislaba de la sociedad. En aquella época la mujer que padeciese de flujo de sangre era aislada completamente. Y alguien le dijo, bueno, mija, yo he escuchado de un curandero, de un indio por allá, amazónico tal vez. Podemos pensar un poquito más allá de lo que nos dice la Biblia. Pero nos dice que la mujer fue y el yerbatero tal vez le recetó una que otra hierba y la mujer hizo todo tal cual el hombre le había dicho. Nos dice que aún su padecimiento seguía. Alguien le dijo, una vecina tal vez le pudo haber dicho, no, vaya donde tal médico, me han dicho que es efectivo. La mujer fue a donde el médico y el médico le recetó una gran cantidad de medicamentos. La mujer hizo todo tal cual las instrucciones del médico. Pero aún así su padecimiento seguía. Buscó por un lado, buscó la opinión de un médico, del yerbatero, de todo lo que le proponían que debería hacer, y la mujer no encontraba una solución a aquello que le agobiaba. Hasta que un día escuchó de Jesucristo y ella pensó, si solamente me acerco a Él, había una gran multitud, y solamente toco el borde de su manto, seré sana. A esto que la mujer hizo, la Biblia lo llama fe, porque antes de que sucediese el milagro, ya pensó en aquello que iba a acontecer. Y en esta mañana quiero que hablemos de aquello que puede ayudarte en este momento de tu vida. En este momento en el cual nuestra carne se debilita y los médicos dicen, usted necesita tal medicamento, o usted necesita tal intervención quirúrgica, o usted en medio de la dificultad lo mejor es que venda el negocito, eso no le va a dar para pagar las deudas. Otros le dicen en medio de la dificultad, no, eso que usted estudió, ¿para qué sirve? No encuentra trabajo. Todos los que estamos aquí de alguna u otra manera hemos padecido o estamos padeciendo una situación que nos agobia, que nos preocupa, que nos angustia. Y por eso necesitamos aumentar nuestra fe. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? ¿Cuántos creen que Dios tiene un milagro para sus vidas? Quiero que le diga a la persona que está a su lado, puedo hablar vida sobre ti. Dígaselo. Pues si va a hablar vida, vamos a decirle a la persona que está a nuestro lado este versículo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dígaselo al que está a su lado. Activa tu fe, aumenta tu fe. Dígaselo. Amén. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza diciéndonos una cura contra nuestra incredulidad, contra nuestra angustia y nuestra preocupación. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te preocupas, cuando tú te angustias, cuando tú te afliges, el ingrediente que más está faltando en tu vida no es la compañía, no es un buen diagnóstico,
es fe, lo que más nos está faltando. Entonces la Biblia nos está diciendo aquí que la fe es por el oír, pero ¿el oír de qué? De la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra de Dios, el resultado, lo que produce va a ser una fe extraordinaria, una fe sobrenatural. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, lo hablamos el domingo pasado. Y la esencia de estos tres, ¿cuál sería? El espíritu. Y quiero que leamos ahí en Juan capítulo 6, versículo 63 lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 63, dice lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si la Biblia es suya, subraye por favor espíritu y vida. Lo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra es que Él inspiró este libro. Sea que usted lo tenga en forma de libro, sea que usted lo tenga en su celular, Él puso neuma. Neuma en griego quiere decir espíritu. Eso quiere decir que a través de la Biblia, cuando Moisés comenzó a escribir la Biblia, Dios hizo lo siguiente sobre las escrituras de Moisés. Lo que hizo fue lo siguiente: sopló sobre ellas. Eso quiere decir la palabra inspiración. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo la escritura, el Espíritu Santo vino sobre Pablo e hizo lo siguiente. ¿Cómo hizo? Haga conmigo. Sopló de su presencia en las escrituras. Esto quiere decir que en este libro, según lo que nos está diciendo, Dios ha puesto su espíritu y ha puesto vida sobre él. ¿Cuántos creen que en este libro hay vida? Entonces lo que nos corresponde a nosotros, Él puso aliento de vida sobre la palabra. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es acercarnos a inhalar la palabra, recibirla, porque en este libro hay ¿qué? Vida para nosotros. Y lo que acabamos de leer anteriormente es que un ingrediente primordial para la vida que estamos viviendo es la fe. Cuando nosotros nos falta fe, nos falta vida, porque somos incrédulos, porque creemos que una dificultad va a destruirnos, porque creemos que una deuda va a acabar con todo lo que somos. ¿Sabe por qué las personas se suicidan? Porque les falta fe en Dios, porque creen que no hay esperanza, no hay solución. Si usted en esta mañana está atravesando una dificultad, levanten la mano los que hay algo que les preocupa. Muy bien, qué bueno. Hoy la palabra de Dios es para usted. Si usted hay algo que le preocupa, usted necesita fe. Y para eso necesita la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos necesitan vida? Y para tener vida necesitamos fe. Amén. Entonces vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Lo primero, hay 4 cosas que deben afectar nuestra fe. Hay algunos que tienen fe solo en un área de su vida. Pero hay algunos que dicen: yo tengo fe, pero aunque tenga fe no sucede aquellas cosas que son la voluntad de Dios en mi vida. Yo quiero una sanidad y a veces creo que voy a recibir sanidad, pero no ocurre. Es porque tal vez tu fe no ha afectado la totalidad de tu ser. Y hoy vamos a aprender 4 áreas que deben afectar nuestra fe. Número 1, la Biblia nos dice que la fe debe afectar nuestro espíritu. ¿La fe debe afectar qué? Eso quiere decir que cuando recibes la palabra y caminas en una relación, esa relación con Dios debe ser espiritual
y no emocional. Muchos fracasan porque tienen una relación basada en emociones y no en el espíritu. Cuando eres emocional, las cosas de repente son por impulsos, y la Biblia nos habla de ese tipo de personas en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Aquel que ha tratado de llenar su fe con emociones. Y dice la Biblia acerca del hombre emocional, que el hombre emocional, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Sus caminos. Mira, cuando alguien no ha basado su fe en Dios, en algo espiritual, sino en algo emocional, vive por impulsos. Llega un domingo y la predicación le emocionó tanto que le causó lágrimas. Y dijo, sí Señor, yo voy a tener fe, voy a salir de este lugar a creer que Dios va a obrar en mi negocio. Y salen del lugar emocionados, almuerzan emocionados, pero en el transcurso de la semana vino alguien a cobrarle una deuda que tenía, y hasta allí le llegó la emoción, y hasta allí le llegó sus deseos de seguir una relación con Dios. Una frase interesante es que las emociones que hoy lo empujan a usted hacia Dios, es decir, si usted es emocional y usted dice, uy, ahora que Dios me bendijo voy a seguir a Dios, eso es emoción. Dice, las emociones que hoy nos empujan hacia Dios, mañana nos pueden arrastrar hacia el ¿qué? Hacia el pecado. Esa emoción con las que dices muchas veces, quiero servir a Dios, es la misma emoción que te puede impulsar a caer en pecado. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, la palabra emoción quiere decir impulsos. ¿Quiere decir qué? Entonces algunos han querido seguir a Dios a través de impulsos. Pero cuando los impulsos no llegan, cuando esas palpitaciones de emoción se acaban, la persona se aleja de Dios y busca nuevas emociones. Y como su relación está basada en esos impulsos y no los encuentra en Dios, quiere encontrarlos en el mundo y en el pecado. De ahí el fracaso de muchos cristianos, porque no discernimos entre lo emocional y lo espiritual. Tristemente muchas iglesias se están enfocando en manejar las emociones de las personas y quieren mantener los latidos a 100 para que la persona se sienta gustosa, pero nuestra relación y nuestra fe en Dios debe basarse en lo espiritual y no en lo ¿qué? En lo emocional. Usted puede preguntarse, pastor, ¿y cómo sé que lo que siento no son mis emociones y que es algo espiritual? ¿Cómo sé discernir entre algo espiritual y algo emocional? Pues bien, la palabra tiene la respuesta y vamos a leerlo. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, lo siguiente. Alguien que lo lea con voz bien fuerte. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer solo la primera partecita del 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis, es decir, la presencia de Dios, lo que Dios les dio, ¿qué pasa con eso? Permanece. La diferencia entre algo emocional y algo espiritual es que lo emocional es de momento, no dura. Hoy estoy animado de servir al Señor, yo quiero servir al Señor, tengo todo el gozo y la disposición de ir a la iglesia. Pero pasan 2 semanas y de repente esa emoción se pasa y ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya viene el desánimo, ya vienen las frustraciones, ya viene una gran cantidad de cosas que me quitan el ánimo. Si usted está teniendo una relación espiritual con Dios, usted va a permanecer en ese ánimo, usted va a querer seguir.
Hay algo que le dice, aunque no tengo ganas, sé que debo hacerlo porque amo a Dios. Pero cuando algo es emocional, solamente son como ciertos fogonazos, ciertas luces que prenden y apagan. Y nos dice Santiago que es inconstante en todos sus caminos. El hombre emocional es de doble ánimo. Las personas que viven por impulsos, por emociones, dice, si alguien te maltrata y como es emocional, termina maltratando al otro. El emocional también se aplica en el cristianismo. Dice, amén, yo lo hago, pero esa reacción no dura sino una semana, un mes o un año. Pero cuando es espiritual, es como el monte de Sión, dice la Biblia, que no se mueve, sino permanece. Amén. Yo como pastor podría mover sus emociones. Yo podría decir, voy a hacer algo bien emotivo para que la gente a la hora del dar llore y dé a Dios con alegría o dé a Dios por emoción y venga y dé al Señor lo que debe darle. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que tal vez al pasar unos 6 meses o una semana o un mes, usted ya no va a querer dar, porque usted dio por emoción. Por eso el Señor nos dice, no den por tristeza ni por obligación. En resumidas cuentas, no den al Señor con sus emociones. Si ustedes tienen una relación con Dios, que sea una relación espiritual. El espiritual no necesita que alguien lo esté emocionando. Necesita reconocer que debe tener un tiempo constante y permanente con Dios. Hay otra frase que quiero dejarle. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder permanente. ¿Cuántos creen eso? Por eso nos dice la Biblia, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece. Mire, no estoy diciéndole que no tenga emociones en su vida. Dios nos hizo seres emocionales y nos gusta a veces alegrarnos. Lo que le estoy diciendo es que su relación con Dios no debe basarse en impulsos, no debe basarse en emociones, no debe basarse en hoy te busco porque necesito, hoy te busco porque estoy agradecido porque me hiciste el milagrito. No, nuestra relación con Dios debe basarse en la constancia, en que a pesar de que estoy en tiempos difíciles, te sigo buscando, que a pesar de que estoy pasando momentos felices, te sigo buscando, porque eso es una relación espiritual. Imagínense, Noé recibió una revelación de Dios. Dios le dijo, necesito que me construyas un arca. Imaginémonos por un momento Noé en medio de una montaña. Algunos teólogos dicen que el ser humano en esa época no conocía lo que era una lluvia. No sé. El caso es que en una montaña es difícil que un barco navegue. Y el hombre empezó a poner un palo, clavando otro palo y así día tras día. Si Noé hubiese sido un hombre emocional, probablemente estando martillando al año, no, pero es que Dios me mandó, fue una locura, yo ¿por qué estoy haciendo esto? Estas locuras que se me vienen a la mente, no, dejemos eso ahí tirado, esa obra. Probablemente a los 5 años de estar clavando puntillas, cortando madera, no, esto es una obra loca y absurda. Probablemente a los 50 años de haber construido, si él hubiese sido emocional, aunque los emocionales les dura muy poco la dinamita. Dios le dijo, construye un arca. ¿Y sabe qué hizo Noé? Nos dice la Biblia, por fe Noé construyó el arca. ¿Sabe cuánto Noé duró construyendo el arca? 120 años. Eso se llama una relación espiritual. Él permaneció firme a lo que Dios le había mandado. Un hombre a los 75 años recibió una revelación. Dios le habló y le dijo, ten una relación conmigo y voy a tener para ti cosas grandes. Te voy a dar un hijo.
El hombre, si hubiese sido un emocional, Abraham, probablemente al año hubiese desistido de lo que Dios le había dicho. Pero Abraham tenía algo, y era una relación espiritual con Dios, no una relación emocional. Y en medio de esa relación espiritual, durante mucho tiempo, un hombre de 75 años, durante 25 años lo intentó con su vieja. Porque fue a los 75, pero el cumplimiento de la promesa, ¿qué edad fue? A los 100 años. Durante 25 años lo intentó, hasta que por fin Dios abrió los cielos y trajo la bendición. Aquellos hombres de Dios que en este tiempo y ahora están viendo milagros en sus matrimonios, son aquellos que no tienen una relación con Dios emocional. Hoy sí quiero adorarte, hoy sí quiero estar en el ministerio, mañana no. Emocionales. Dios no quiere de ti una relación emocional. Dios quiere que tu fe sea espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere una relación permanente y constante contigo. Por eso nos dice, la unción que ustedes recibieron de Él, ¿de quién? De Dios, permanece. El que no está cumpliendo su parte es usted en medio de la relación. El que está siendo emocional es usted, no Dios. La fe que han tenido permanece. Depende de usted tener una relación constante con Dios. Número 2. Dios quiere que también tu fe afecte tus palabras. Diga conmigo, Dios quiere que mi fe afecte mis palabras. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, lo siguiente. Alguien que lo lea con voz fuerte. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Usted, si la Biblia es suya, puede subrayar la frase, creí por lo cual hablé. Tú no puedes obligar a la gente a que diga algo en lo cual no cree. Por ejemplo, yo muchas veces cuando enseño le digo, ¿cuántos dicen amén o cuántos dicen gloria a Dios? Pero muy pocas veces le digo, diga amén o diga gloria a Dios. No, porque yo no puedo obligarle a usted a decir algo a lo cual usted no ha creído. Por eso digo, ¿cuántos dicen amén? Que usted mismo tenga la convicción. No puedes declarar lo que no has creído. Y ahí dice, creí por lo cual ¿qué? Hablé. Le voy a dar un ejemplo de esto. Cuando tenía 6 o 7 años, a mí no me gustaba el fútbol. No me gustaba que la gente hablara de fútbol y no tenía nada que ver con el fútbol. Pero un día vi a un hombre emocionado allí gritando en un mundial, México 1986. Mi viejo ahí frente al televisor haciéndole barra a Argentina. El hombre emocionado gritaba y yo me quedaba mirándolo. Poco a poco empecé a ver la pasión que él tenía por el fútbol y esa pasión se empezó a impregnar en mí. Durante muchos años no hablé de fútbol, no quería saber nada de fútbol. Pero después me di cuenta que el fútbol no es un poco de pelagatos ahí corriendo detrás de un balón a patearlo. El fútbol es algo profundo. Por ejemplo, el arquero, el guardameta necesita saber algo de física. No es un aparecido que quería atajar cualquier cosa que le llegara, no. Él tiene que saber algo de física. Tiene que saber si el viento está soplando en contra o a favor del balón. Tiene que saber medir la distancia del balón. El que patea un balón no puede patearlo como se le antoje. Alguien me dijo, el que patea un balón tiene que saber si lo patea con el empeine externo o con el empeine interno.
Y de acuerdo con el lugar del pie con el que patee, de esa manera el balón puede girar o no girar. Es todo un arte. Y yo cuando aprendí todo eso, empecé a hablarle a mis compañeritos del colegio de fútbol. Pero mientras no creía en el fútbol, no hablaba de él. Nosotros debemos dejar que nuestra fe afecte nuestras palabras. Hay algunos que se dicen cristianos. Yo soy cristiano, yo me bauticé. Pero nunca se les escucha hablando de Jesús. Nunca comparten su fe con nadie. Si tú dices que eres cristiano, pero nunca le has hablado a nadie de Jesús, déjame decirte que tu diagnóstico de cristiano deja mucho que desear. Porque la Biblia dice que de lo que creemos, de eso hablamos. Entonces, para yo decir que soy cristiano, debo hablar de Jesús. Debo dejar que mis palabras hablen lo que realmente estoy creyendo. Amén. Si realmente he puesto mi fe en Jesús, debo hablar cosas que edifiquen, no cosas que destruyan. Mi forma de hablar debe reflejar lo que estoy creyendo. Un cristiano que se la pasa hablando de chistes de doble sentido, no está aplicando su fe a sus palabras. Y para dejar que la fe llene nuestro ser, debemos empezar a hablar palabras que edifiquen. Amén. Número 3, otra área que debe afectar nuestra fe es nuestra mente. Algunos pueden decir, no, el pastor está equivocado, la fe y la mente no tienen nada que ver. Es porque algunos se han confundido. Y lo que no tienen nada que ver es la fe y la razón. ¿Por qué? Porque a través de la razón son cosas que se pueden comprobar, cosas visibles. Los que actúan bajo la razón tienen que ver la certeza de que las cosas realmente existen. Pero la fe habla de cosas que aún no se han logrado comprobar ni ver. Entonces el que cree en la razón dice que si tal persona recibió una sanidad es porque algo fisiológicamente sucedió. Pero el que cree con fe dice eso sucedió simplemente porque Dios obró espiritualmente. No hay nada que compruebe el milagro. Científicamente no le puedes comprobar. Entonces, lo que sí necesitamos es que nuestra mente sea renovada para encontrar la palabra de Dios. Quiero que abra en Romanos 12:2. Lo hemos estudiado mucho, pero quiero que lo volvamos a leer. Romanos 12:2. Dice la Biblia: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de nuestra mente, de la manera en que pensamos. Y dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mujer de la que le hablé, de Lucas capítulo 8, dice que ella necesitaba un milagro, pero que con la razón no había logrado absolutamente nada. Y su mente muchas veces lo llevaba a creer que no iba a ser sana. Pero ella en su mente pensó, dice la Biblia, si solamente tocar el borde del manto de Jesús seré sana. Nosotros debemos aprender a creer con lo que pensamos que realmente Dios va a obrar un milagro en medio de nuestra dificultad. Uno de los mayores enemigos de nuestra fe y nuestra mente son los pensamientos equivocados, los pensamientos que el enemigo ha querido poner y que asesinan nuestra fe. Pensamientos como tu enfermedad te va a matar, las deudas te van a destruir, tú no vas a poder. Son pensamientos que Satanás está utilizando para decirnos: con fe no vas a lograr nada. Pero Dios quiere que nuestra fe
nuestra mente sea un aliado de nuestra fe. Cuando tu mente se renueva, tu mente empieza a ser transformada. Y cuando tu mente empieza a ser transformada, vas a tener una fe que supera todo obstáculo, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y para que nuestra mente sea renovada, necesitamos aspirar la palabra, leerla. No quiero ver a ninguno en la casa haciéndole así a la Biblia. Quiero que tú la escudriñes. Es un ejemplo. Quiero que tú la interiorices, la medites. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ella empieza a transformar nuestra manera de pensar. El enemigo dice, vamos a atar la mente y vamos a cautivar toda productividad que esta persona pueda tener. Cuando el enemigo se levanta y transforma nuestros pensamientos en pensamientos sucios, nuestra productividad disminuye. Y cuando nuestra productividad disminuye, nuestra fe está muerta. Dios anhela que seamos hombres y mujeres de fe, productivos, que creen en que Dios va a obrar cosas grandes y maravillosas en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro negocio, en medio de la situación que estamos añorando. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está dando una serie de características de cosas bonitas, de cosas buenas. La verdad es buena, lo honesto es bueno, lo justo es bueno. ¿Dónde encontramos lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es justo? En la palabra de Dios. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, tu mente empieza a ser transformada. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo, ¿en esto qué? Pensad. Pero nosotros los cristianos no pensamos en estas cosas. Prendemos el televisor y nos encanta ver los top shows, los programas de escándalos. Le fui infiel a mi esposo, que pase el infiel. Pero no solamente le fue infiel con uno, que pase el segundo y el tercero. Y los cristianos nos deleitamos viendo esa serie de programas, en los cuales muchas veces nos las pasamos pensando. Pero el Señor Jesús nos dice, si quieren tener fe, si quieren cambiar su manera de pensar, piensen en lo que es verdadero. Los medios de comunicación muchas veces están llenos de mentiras. Las conversaciones que tenemos con los compañeros de trabajo muchas veces están llenos de injusticia, de maldad. Si realmente queremos ser hombres y mujeres de fe, tenemos que llenar nuestra mente de pensamientos agradables, y verdaderos y buenos. Dice la Biblia lo siguiente: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces algunos, al escuchar estas palabras, no, Señor, me va a ser imposible pensar como usted, porque aquí acaba de decir que usted piensa muy diferente a como yo pienso. Pero ahí no termina el pasaje. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, está hablando de productividad, de bendición. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que la envíe. No hay mayor prosperidad que en la palabra de Dios. Dice, hay semilla, yo enviaré lluvia
y la semilla dará fruto. Aunque nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios, a veces yo hago lo contrario a lo que el Señor quiere que yo haga. El Señor me dice en su palabra que Él, cada vez que pronuncia algo, en eso que Él pronuncia, hay bendición, hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad. Si en tu razonamiento no puedes entender los pensamientos de Dios, hay una solución. Abre tu corazón, abre tu mente a lo que Dios quiere decirte. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Alguno dirá, ¿quién sabe? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Para los que se han acercado a Dios, para los que están intentando y luchando con esos ataques de falta de fe, con esos malos pensamientos, y se han acercado a Dios y le han entregado su vida y están teniendo una relación con Dios, Dios les dice, ustedes pueden pensar como Jesús. Entonces cuando va pasando la muchachita por un lado y por el otro, usted no va a parecer un ventilador. Usted tiene la mente de Cristo. Usted está pensando en su esposa. Entonces cuando usted ve allí que los compañeros están haciendo el torcido con el dinero, venga, yo también quiero participar de la natillera. No, usted tiene la mente de Cristo. Usted no va a hacer el torcido porque Dios ha cambiado. Y Dios le va a prosperar de otra manera, no de la manera errónea, sino Dios le va a prosperar de la manera correcta, porque usted tiene fe. Su mente es una mente de fe. ¿Cuántos quieren tener una mente de fe? Amén. Los planes de Dios vienen a ser los suyos. ¿Cómo hago para tener la mente de Cristo? Teniendo pensamientos espirituales, teniendo pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Por último, otra parte que debe afectar tu fe es la voluntad. ¿La qué? Dice la Biblia en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una cosa que debemos tener para tener fe es demostrarla a través del fruto, a través de las acciones, a través de la forma en que actuamos. Si alguien dice, yo tengo fe en que voy a tener dinero, y se acuesta en su cama todo el día a esperar que esa fe le caiga el dinero del cielo, es una fe muerta. Si alguien quiere tener bendición de que Dios le va a prosperar, debe también trabajar, porque eso es una fe con hechos. Eso es una fe que demuestra que nuestra voluntad está siendo permeada. Algunos dicen que creen en el Señor, pero en su casa maltratan a su mujer. Quiero preguntarle, muéstreme sus obras. Si alguien dice que cree en el Señor, pero maldice a sus hijos cada vez que puede, quiero preguntarle, muéstreme sus obras. Si alguien dice, creo en el Señor, pero tiene deudas y cada vez que las tiene y ve al que viene a cobrarle se esconde, dice, aleluya, gloria a Dios, menos mal se fue esa culebra. Quiero preguntarle, muéstreme sus obras. Hay gente que deja de asistir a la iglesia porque le debe plata a hermanos de la iglesia. Cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo y oró, Dios le dijo, ¿por qué? Cruza el Mar Rojo. Yo ya te prometí que te iba a cuidar. Él tenía que actuar por fe. Él tenía que empezar a cruzar el Mar Rojo. Nosotros debemos empezar a creerle a Dios que Dios va a obrar, pero dar pasos de fe. Había una mujer llorando y lloraba
estaba la mujer angustiada. A mí me gusta pensar un poquito más allá de lo que nos cuenta la historia de la Biblia. Y nos dice que lloraba. Y se acercó el profeta Elías y le dijo: hey mujer, ¿qué pasa contigo? Es que mi marido se murió. Ah, no, pero él está en la presencia de Dios. Probablemente le dijo el profeta: tranquila, él está bien. No, es que yo lloro porque el desgraciado me dejó muchas deudas. Entonces el profeta le dijo: vaya y traiga las tinajas. No muchas, no pocas, vayan y traigan muchas tinajas. Vamos a llenar esto. ¿Qué tiene ahí en la cocina? Aceite. Llenaron todas las tinajas de aceite. Y dice que Dios bendijo y le dijo: vaya y con todas estas tinajas de aceite, vaya y véndalas. Dice que solamente de un frasquito de aceite multiplicó grandes cantidades, porque esta mujer finalmente actuó y creyó en Dios. Movió su voluntad a lo que Dios quería hacer. Mire, si yo tengo el celular y de repente dice carga 0%, ¡pum!, se apaga. Voy a llamar a mi esposa. Ay, no me sirve el celular. No la puedo llamar, más bien le voy a mandar un mensaje. Tampoco le puedo mandar un mensaje, entonces un email al menos. Nada, no me sirve el berraco celular. Algunos dicen: ay pastor, pues se le descargó. Obvio, ¿cómo va a poder mandar un mensaje o una llamada si está descargado? A algunos le pasa lo mismo con Dios. Están esperando un milagro de Dios, una sanidad, pero no han querido conectarse con Dios. No han querido conectarse en su presencia. No han querido tener una relación de intimidad con Él. Quieren que su hogar cambie, pero no se quieren conectar con el Rey de los cielos. No quieren tener una fe que abarque su mente, su voluntad y cada una de las áreas que hemos estudiado en esta mañana. Hay algunos que quieren tener algo de parte de Dios y le dicen: hoy fui a la iglesia, pero nada que recibo el milagro. Y Dios desde el cielo: conéctate conmigo, conéctate conmigo. Aquí tengo empacadito la bendición de parte tuya. Solo conéctate conmigo, dice el Señor. ¿Por qué será que mi hogar no cambia? Dios dice: conéctate conmigo. Mientras algo no está recibiendo lo que debe recibir, no va a funcionar. Y nosotros necesitamos una relación con Dios. Necesitamos conectarnos con Dios para que realmente nuestra fe sea transformada, para que realmente nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros deseos y todo lo que somos y nuestras palabras sean transformadas. Necesitamos conectarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlo en esta mañana que si usted anhela conectarse con Dios, anhela tener fe en medio de la dificultad que ha estado atravesando, deje a un lado lo emocional, empiece a tener una fe espiritual, empiece a tener una fe que permea sus palabras, empiece a tener una fe que permea su mente, empiece a tener una fe que permea su voluntad, sus acciones. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. Y si realmente usted quiere hacer esta oración conmigo, lo invito a que lo haga. Vamos a decirle: Padre, hoy conocemos que nuestra relación contigo muchas veces ha sido una relación emocional. Hoy queremos y mañana no queremos contigo. Muchas veces pasan semanas y semanas sin buscar tu presencia. Muchas veces pasan semanas y semanas sin orar. Perdónanos porque nuestra relación contigo ha sido una relación emocional.
Permite que nuestra fe sea espiritual, Señor, porque nuestra fe debe permanecer así como tú permaneces con nosotros. Perdónanos porque nuestras palabras no han reflejado la fe que tenemos en ti, sino nuestras palabras muchas veces han sido de maldición y no de bendición. Perdónanos porque nuestra fe muchas veces no ha permeado nuestra mente y muchas veces nos las pasamos pensando cosas que no debemos pensar y que son contrarias a tu palabra, Señor. Y perdónanos porque aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Nuestras acciones no reflejan la fe que deberíamos tener en ti. Mientras tú nos dices, búsquenme a mí, preferimos muchas veces ir hasta donde el brujo, ir al horóscopo, ir a otros lugares, Señor, y olvidamos que la respuesta está en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque sabemos que tú tienes preparadas bendiciones sobrenaturales, milagros que nos dejarán sorprendidos. Y te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe sea espiritual, que nuestra fe afecte nuestras palabras, que nuestra fe afecte nuestros pensamientos, que nuestra fe afecte nuestras acciones, nuestra voluntad. Hoy te queremos pedir que nos ayudes, Señor. En esta mañana mira a cada persona que ha venido a este lugar. Perdona nuestra falta de fe. Y te pido en el nombre de Jesucristo que ayudes a aquellos que tienen el deseo de tener una fe verdadera, una fe espiritual, una fe que transforma sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, Señor. En el nombre de Jesús te queremos dar gracias por este privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y te pido que sigas tú obrando de una manera especial sobre cada uno de tus hijos. Es en el nombre que es sobre todo nombre que te damos gracias. Y te pedimos que tu presencia nos llene a cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos quieren tener una fe completa en el Señor Jesús? Amén. Démosle un aplauso al Rey por su palabra.